Buen día de nuevo. Aquí vamos. Segunda cápsula y, como les había prometido, eh, generalidades del músculo y un pequeño capítulo para biomecánica 1. Voy a compartirles pantalla. ¿Ok? Y ahí estamos. Bueno, jóvenes, comencemos entonces. Bueno, un sumario para el día de hoy en esta actividad sería algo así como empezamos, como siempre, tratando de definir qué cosa es un músculo, cuál es su estructura, la clasificación del tejido muscular, que es algo donde ahondarán en la parte histológica sobre todo, pero necesario en esta presentación de generalidades, sus propiedades funcionales y los tipos de tejido muscular. En un segundo aspecto, las porciones de los músculos, sus anexos, la acción muscular, la clasificación de los músculos por regiones corporales y finalizaremos con consideraciones biomecánicas sobre el análisis de los principios y aplicaciones a las acciones musculares, los tipos de movimientos y algunos de ellos especiales. Dicho esto, comencemos. Bueno, ¿qué son los músculos? Nuevamente, hablando en términos morfofuncionales, una de las tantas definiciones. Ya habíamos comentado en la cápsula anterior que se trata de la parte activa, es la parte protagonista del movimiento en este sistema osteomiográfico articular o aparato locomotor, como quieran decirle. Son órganos carnosos, blandos, de color rojo pardo, que tienen propiedad de contraerse, provocando el trabajo mecánico del cuerpo. Esto implica el movimiento, pero también la postura y el equilibrio. Así que por ahí podemos empezar. ¿Cómo podemos clasificarlo? Bueno, hay aceptado tres tipos de tejido muscular. El músculo esquelético voluntario. ¿Qué me refiero con esto? Es decir, le podemos decir músculo esquelético, también se conoce con el nombre de músculo estriado. Este músculo, ¿por qué se dice voluntario? Bueno, porque el control que ejerce el sistema nervioso sobre la actividad muscular en este tipo de tejido implica una orden que está mediada por la voluntad del individuo. Usted decide caminar, sentarse, correr, desplazarse. Todos estos son actos que van a estar determinados precisamente por la acción voluntaria del individuo. También tenemos un tipo especial en el corazón, que es el tipo de músculo estriado cardíaco, ya con un control, por supuesto, con otra parte del sistema nervioso que estudiaremos, que es el sistema nervioso autónomo. Y finalmente el músculo liso, involuntario, también controlado por el sistema nervioso autónomo, que lo vamos a ver a nivel de, sobre todo, órganos internos y cómo esta función puede ser controlada y mediada por el sistema nervioso en su parte autónoma. Cuando hablamos de la estructura de los músculos nos referimos al tejido conectivo por una parte y al tejido propiamente dicho muscular por otra. Así que hablando de esto, primero vamos a plantearlo y después lo veremos en una imagen para poder tener una idea más, digamos, didáctica de lo que tratamos de establecer aquí. Bueno, el tejido muscular, la parte que corresponde al músculo visto ya como conjunto, tenemos un tipo de tejido conectivo o conjuntivo que lo rodea que vamos a conocer o que en histología lo estudiarán con el nombre de epimicio. La parte que corresponde, ya menor, y que son los elementos constituyentes del músculo, serían los fascículos musculares, y al tejido conectivo que lo rodea le llamamos perimicio. Así igual, las fibras musculares, que también en algunos textos se lo encuentran como células musculares, el tejido conectivo que lo rodea le llamamos endomicio, y finalmente vendrá una unidad ya mucho más histológica, que es el concepto de miofibrillas y miofilamentos que dan origen a la unidad contráctil conocido como sarcómero o sarcómera. Y dicho esto, que sería la presentación formal, textual, podemos ver algunos de estos ejemplos. Aquí vemos un hueso, uno de los extremos del músculo que se adosa al hueso, y esto es lo que consideramos el músculo visto en conjunto. ¿Ven? Entonces,
El músculo rodeado, como habíamos dicho, por el epimicio. Cada músculo va a estar constituido por un conjunto de fascículos musculares y al tejido conectivo que los rodea le llamamos perimicio. También a la fibra muscular, que constituye, varias de ellas van a constituir lo que es el fascículo muscular, el tejido conectivo que los rodea le llamamos endomicio. Y aquí finalmente vemos las miofibrillas y los filamentos representados. Aquí una representación también esquemática de lo que es, como decíamos, la sarcómera. Y aquí vemos los compuestos esenciales, filamentos de actina y miosina y, bueno, las bandas, cosas que estudiarán en detalle en histología. Ahora, cuando hablamos de las porciones, y nos vamos a referir ahora al músculo esquelético, al estriado, mediado por la voluntad en su acción, tenemos una parte que constituimos o que llamamos vientre carnoso del músculo y también sus extremos por los cuales termina adosándose, agarrándose, originándose o insertándose. Todos estos son términos que se usan indistintamente. A mí me gusta hablar de la extensión del músculo en el sentido más genérico, de dónde a dónde se extiende. Y eso lo hace a través de sus extremos o tendones. Y como les decía, la parte correspondiente al vientre. Ahora, ¿qué estructuras actúan o se encuentran en nuestro organismo para facilitar precisamente el trabajo de estos músculos? Bueno, primero queríamos referirnos a las fascias. Bueno, estas son membranas de tejido conectivo o tejido fibroso que envuelven a los músculos, la fascia propia del músculo. Y dentro de las funciones que cumplen estas fascias es crear como una especie de compartimentalización entre los músculos de manera tal de que ellos puedan ejercer sus funciones, sobre todo cuando cambian su forma durante una de sus propiedades fundamentales para provocar el movimiento, que es la contractibilidad. Veremos de qué se trata. Y aquí vemos algunos ejemplos de hueso y de los compartimentos de las fascias que van a ir agrupando a estos músculos. Las vainas de los tendones. Bueno, lo primero que quiero llamar la atención es por esta parte que ven aquí, que es la llamada vaina fibrosa. Estas son condensaciones de las fascias, pero por donde pasan los tendones de los músculos. Por supuesto, estas fascias terminan insertándose, como ustedes ven aquí, esto es un hueso, terminan insertándose en los huesos y rodean a varios tendones o a uno, en dependencia de, y van a servir porque, como les decía, al el músculo contraerse, acorta su distancia cuando se relaja, recupera su forma, pero ese movimiento en su contracción debe ser, biomecánicamente hablando, condicionando el trayecto del músculo, que este no se salga de su lugar, lo cual provocaría un desastre en la capacidad de movilidad y el control necesario para poder realizar cualquier movimiento con eficiencia. Aquí vemos, por ejemplo, algunas de estas condensaciones y el ejemplo en las falanges, como pueden condicionar el movimiento, digamos, de la flexión de los dedos o la extensión de los dedos en caso de los músculos extensores. Aquí estamos viendo la parte que corresponde a los músculos flexores en esta imagen que ustedes pueden ver aquí. También estarían las vainas sinoviales. Estas son envolturas cerosas que tapizan internamente a las vainas fibrosas, como vemos aquí, por dentro. Las características es que aquí tienen, como todo aceroso, un carácter secretor. Ya habíamos hablado del líquido sinovial. Bueno, aquí este líquido lo que va a hacer es facilitar el deslizamiento. Ya no condicionan el movimiento como las vainas fibrosas, pero sí, es decir, permiten el deslizamiento durante esos cambios de forma que adquieren los músculos cuando realizan su función. Ejemplo de esto, aquí vemos, por ejemplo, vainas digitales fibrosas e internamente podemos ver algunas de las vainas sinoviales, como es, por ejemplo, la vaina sinovial del músculo flexor largo del dedo pulgar, del primer dedo. Aquí vemos una vaina sinovial común para los tendones de los músculos flexores de la mano y de los dedos, por citar ejemplos. Otras estructuras que también son importantes y facilitan, están ahí para facilitar el trabajo muscular, serían, por ejemplo, las bolsas sinoviales.
Creo que ya les hablé en la cápsula anterior de las bursitis. Bueno, pues estas bolsas que son prolongaciones de los sacos sinoviales, pues favorecen también, como ya habíamos visto, el deslizamiento de los músculos, reiteramos. Aquí vemos, por ejemplo, en la rodilla algunas de estas bolsas sinoviales, la suprapatelar, la infrapatelar, la prepatelar en el hombro. Y como habíamos comentado, los huesos sesamoideos, como es el caso de la patela, que ven aquí en la articulación de la rodilla, son huesos generalmente cortos, ya les habíamos dicho que están incluidos dentro de los tendones musculares, en el caso de la patela, incluido en el tendón del músculo cuádriceps femoral, un músculo del grupo anterior del muslo que se inserta en la tuberosidad de la tibia, pasa por delante de la articulación de la rodilla, permitiendo que el músculo cuádriceps, al contraerse, provoque el movimiento de extensión de la pierna. Bueno, sí, las tendinitis son algunos de los trastornos que pueden producirse, sobre todo por el exceso de trabajo en una articulación determinada. Es muy frecuente, por ejemplo, las personas que se dedican a la mecanografía como parte de su rutina diaria de trabajo y lo hacen en posiciones o en posturas que no son necesariamente ergométricas, que facilitan el trabajo, o, como les decía, por un exceso de este, pues pueden provocar inflamación y esto se conoce con el nombre de tendinitis. Aquí vemos ejemplos de la bolsa o bursa olecraniana. Y aquí, por ejemplo, la bursa subacromial, llamada así porque está por debajo del acromio, un detalle de la escápula. La inflamación de estas bursas recibe el nombre de bursitis. Todo lo que termina en itis en nuestra profesión lleva implícito el concepto de inflamación como respuesta. Ahora, funciones mecánicas que realizan los músculos, muy fácil. Sí, provocan el movimiento mecánico y también de algunas sustancias corporales. De hecho, sabemos y hemos oído, estoy seguro, reiteradamente, que el trabajo de los músculos facilita, por ejemplo, el recorrido de la sangre, es decir, mejora nuestra circulación, ya que al contraerse, al cambiar de forma, ayudan a la compresión de los vasos y esto mejora el retorno, sobre todo venoso, de la sangre hacia el corazón. También el trabajo muscular, como todos sabemos, pues genera calor, así que de alguna manera intervienen funciones como el control de la termogénesis corporal. También, por supuesto, sostén y protección. Por ejemplo, aquí vemos las vísceras contenidas dentro de la cavidad abdominal. Sin los músculos que constituyen las paredes del abdomen o sencillamente por la acumulación del tejido celular subcutáneo, es decir, la grasa abdominal, pues termina venciendo y estirando estos músculos hasta poder debilitarlos y, bueno, crear una transformación, digamos, a partir de la forma original de ellos y de la falta de tono muscular y de consistencia como para poder impedir que nuestro vientre, digamos, no dañe, la grasa corporal no sea un exceso a la hora de ser sostenida. Entonces, la forma, por supuesto, es algo de la cultura de la estética, pero no podemos menospreciarla. El trabajo muscular no solo cumple un rol funcional, digamos, bien claro y como estilo de vida creo que el mundo entero entiende lo que significa la ejercitación si buscamos transitar por esta vida con cierto grado de calidad en cuanto a movilidad se refiere. Así que la forma también cumple un rol estético en el cuerpo humano y bueno, todo lo que esto trae, ¿verdad? O sea, lo saben. Entonces, dentro de las propiedades, digamos, ya más enfocadas hacia la parte fisiológica del músculo que vamos a encontrar. Uno, la capacidad de excitación del músculo. Es decir, alcanzar ese estado de excitación viene en respuesta a un determinado tipo de estímulo que procede de una terminación de una neurona, es decir, un grupo de neuronas, por supuesto, en un sitio que llamamos placa neuromuscular. Ahí, un potencial de acción, o sea, los cambios de polarización y repolarización de membrana que se traducen a todo lo largo de esa terminal axónica terminan en esa placa. Aquí hay una representación ahora, donde provoca la liberación de
sustancias conocidas con el nombre, de alguna manera, de neurotransmisores, por ejemplo la acetilcolina, con la liberación de vesículas que se rompen para liberarlo y que de alguna manera se pondrán en contacto con receptores que hay ya en la placa para que esto se transforme en un potencial y que se propague a través de todo el músculo provocando, es decir, el resto de las propiedades que ahora vamos a seguir comentando. Entonces, la contractilidad, esta es una función muy importante del músculo. ¿Por qué? Porque es precisamente en esa contracción donde el músculo cambia su forma, acortando la distancia de su fibra. Y esto es lo que va a generar el potencial de movimiento. Ahora, se produce como respuesta a esa excitación que habíamos visto, a esa capacidad de excitabilidad que tiene el músculo y que está mediado por el sistema nervioso. Como habíamos ya comentado, bueno, sí, las fibras se acortan disminuyendo su longitud y esto es lo que provoca el potencial movimiento, ya que provoca cambios de forma y produce el movimiento. El término isotónico significa mismo tono, cosa que es un poco hipotética, pero se le conoce así porque hablamos de cambios de forma, en este caso de longitud, en la contractilidad, y es lo que produce, como ya habíamos mencionado, el movimiento. Aquí estamos viendo el ejemplo del bíceps acortado y su acción, como veremos después posteriormente, hace que una de las funciones en las que pueda participar este músculo sea en la flexión del antebrazo. Después hablaremos de las consideraciones biomecánicas, dónde tomaría el punto fijo, dónde el punto móvil, en fin. También hay un término que se refiere a cuando usted tiene que sostener sobre todo una tensión para aguantar. En el caso del músculo, como cuando usted le dice sostén esto así, y es un peso y tiene que vencer la resistencia, ahí no hay cambio en la longitud del músculo, pero usted tiene que tener una tensión sostenida para usted poder aguantar. Entonces, a esto le llamamos contracción isométrica, es decir, la misma longitud, pero sin embargo hay cambios de fuerza, cambios de tensión. A este tipo de contracción le llamamos contracción isométrica. Y entender que cuando el músculo está en estado de reposo, de todas maneras se conserva algo que se llama tono muscular, que nos ayuda a mantener la postura. Como por ejemplo yo que estoy ahora sentado, pero que puedo mantener esta postura gracias a ese tono muscular. Otra de las propiedades fisiológicas de los músculos tiene que ver con la extensibilidad. ¿A qué llamamos extensibilidad? Bueno, la facultad de un músculo, como vemos aquí, de distenderse y alargarse ante una tensión violenta, es decir, ante el hecho de que el deportista está haciendo un split en el aire. Entonces, por supuesto. Y la elasticidad, que es otra propiedad muy importante, que sería la capacidad de recuperar la forma que ese músculo tenía inicialmente después que se libera o que se termina la fuerza que ha provocado esos cambios de longitud o esa deformación muscular. Ahora, volvemos a los términos que deben aparecer en una pregunta y que debemos considerar a la hora de emitir una respuesta. Es decir, la clasificación de los músculos. Sí, pero yo no le puedo preguntar a usted cómo se clasifica un músculo si no le digo atendiendo a qué, al respecto de qué. Entonces, aquí vamos a acotar. Clasificamos los músculos de acuerdo a su forma y la disposición de su fibra. Entonces tenemos un músculo como este, que es un músculo considerado el mismo bíceps braquial, o un músculo longitudinal o fusiforme. ¿Qué características tiene? Bueno, las fibras están dispuestas de forma paralela, como vemos aquí. También tienen una relativa pequeña disposición o superficie transversal y constituyen músculos generalmente largos. Sobre lo delgado, pero largo. Bueno, lo delgado depende del grado de ejercitación que usted tenga en el músculo. Y sí, son músculos que generan baja tensión, pero permiten una gran amplitud de movimiento y una gran velocidad. Tenemos también los llamados músculos peniformes. Fíjense que aquí ya las fibras empiezan a tener otra disposición, como oblicua. Y va a haber varias formas, es decir, las fibras aquí van a estar orientadas sobre todo en sentido diagonal y tendremos unipeniforme, bipeniforme, en el caso del recto femoral, una de las partes que constituye el cuádriceps femoral, y aquí tenemos el deltoide, este músculo en forma de V, y vean cómo hay fibras anteriores, fibras medias y fibras posteriores
que tienen una disposición diferente. Músculos planos, cortos, generan gran tensión y baja capacidad de velocidad y de acortamiento de su fibra. Ahora, de acuerdo a la acción muscular, o sea, cómo se clasifican, pero ahora considerando la acción del músculo. Bueno, aquí hay un término muy fácil. Se le considera músculos agonistas aquellos que realizan la función. Por ejemplo, aquí en la misma región del brazo, este músculo que está por debajo del bíceps se llama músculo braquial. Este es un músculo flexor del antebrazo por excelencia. Fíjense que se extiende desde el húmero hasta la ulna. Sus fibras pasan por delante de la articulación del codo. Quiere decir que al acortar su fibra, tomando punto fijo en el húmero, pues va a poder atraer el antebrazo, disminuyendo el ángulo en estas dos partes vecinas, el brazo y el antebrazo, y provocando el movimiento de flexión del antebrazo. Ese sería el músculo agonista. Pero ¿puede haber músculos que además actúen ayudando a esto? Sí. Ahora pongamos el ejemplo del músculo que lo cubre superficialmente, que es el músculo bíceps braquial. Como ven, este es un músculo que también puede tomar punto fijo arriba, en la escápula, y punto móvil, pero esta vez en el radio. Nuevamente, es un músculo cuyas fibras pasan por delante de la articulación. Al acortarse, pues pueden facilitar, contribuir al movimiento de flexión del antebrazo. A estos músculos les llamamos sinergistas. Ahora, para que este movimiento ocurra de alguna manera, deben estar relajados los músculos que realizan la acción contraria. ¿Cómo llamaríamos a estos músculos? Antagonistas. El ejemplo, aquí en el brazo, sería el tríceps braquial, un músculo que está en el grupo posterior, ya no en el anterior. Sus fibras pasan por detrás de la articulación del codo y, por lo tanto, el movimiento en el cual se verán implicados o se verá implicado este músculo tríceps braquial sería movimiento contrario, movimiento de extensión del antebrazo. A esto le llamamos músculos antagonistas. Ahora, de acuerdo a su localización, aquí la anatomía juega un rol fundamental. Es decir, en el esqueleto axial, que ya sabemos lo que es, encontramos los llamados músculos de la cabeza. Aquí va a haber un grupo de músculos considerados como músculos de la expresión facial o de la mímica, y también músculos relacionados con el acto de la masticación, como son el temporal, el macetero, los pterigoideos medial y lateral. En el cuello hablamos entonces de músculos que están situados por planos generalmente. O sea, decimos músculos superficiales. Aquí vemos, por ejemplo, el platisma y este músculo llamado esternocleidomastoideo. Todos estos músculos los vamos a ver en su clase. Se los nombro, pues si alguien quiere buscar algún detalle, el nombre les puede sugerir y nada más que tienen que buscar y van a concretar, es decir, la información. Como les decía, platisma o cutáneo del cuello y músculo esternocleidomastoideo. Ahí lo ven. Hemos quitado las fibras planas superficiales del platisma y ahora aquí vemos en toda su extensión, desde el proceso mastoideo del temporal hasta el esternón y la clavícula. De ahí su nombre. Músculos de la región anterior del cuello estarían estos que quedan por encima del hueso hioides, que serían los suprayoideos divididos en grupo anterior y posterior, y después los infrayoideos. También tenemos músculos laterales que se van a insertar desde el cuello a las costillas en el tórax, como son los músculos escalenos anterior, medio y posterior, músculos elevadores de las costillas. O sea, participan en un proceso que se conoce como inspiración forzada, ya que elevan las costillas en su contracción, ampliando los diámetros de la cavidad torácica para permitir y facilitar la entrada del aire. Y de los prevertebrales, que como su nombre indica, están por delante de la columna vertebral, generalmente son músculos que participan en la flexión del cuello. También, otra manera de clasificarlo por su localización serían los músculos del tronco. Aquí vemos músculos que están en la región del dorso, la región dorsal, por planos también superficiales, como el trapecio, el dorsal ancho, los romboides mayor y menor, los serratos postero superior e inferior, el elevador de la escápula, los iremos viendo. Y profundo, como por ejemplo los tractos medial y lateral de los autóctonos, los elevadores de la costilla. Aquí vemos, por ejemplo, algunos de ellos. Este es el músculo trapecio, este es el músculo dorsal ancho,
Y aquí vemos los romboides menor y mayor. Son músculos que veremos en sus respectivas clases. Y aquí, por ejemplo, los serratos póstero superior y póstero inferior. Aquí vemos el músculo elevador del escápulo. Una parte de él. Y, bueno, en el tórax veremos que muchos de estos músculos que se consideran del tórax terminan de alguna manera insertándose en el miembro superior. Entonces decimos músculos del tórax que se insertan en el miembro superior o se relacionan con el miembro superior. Estarían los propios del tórax y también el diafragma. Entonces, dentro de los que se insertan o se relacionan con el miembro superior, los pectorales mayor y menor, lo veremos, el rato anterior, un pequeñísimo músculo que lo que le da es estabilidad a la clavícula, que sería el músculo subclavio, y por supuesto les decía los propios del tórax, los intercostales internos, externos, faltan los íntimos ahí por mencionar, los subcostales y los transversos del tórax, y el músculo diafragma. Aquí, por ejemplo, ven el músculo pectoral mayor, lo ven en el tórax, como se va a agarrar de la clavícula, de las articulaciones externocostales, parte de su fascia, la fascia, es decir, en esto, las aponeurosis que cubren al músculo recto femoral, y aquí se va a insertar en el húmero. El diafragma, un músculo en forma de paracaídas, que divide la cavidad torácica del abdominal y que al contraerse se aplana, aumentando los diámetros de la cavidad torácica, facilitando la inspiración. Es un músculo inspirador. Cuando digo inspirador me refiero a la entrada de aire cuando usted respira. A esa parte de la ventilación pulmonar le llamamos inspiración y a la salida o la exhalación del aire le llamamos expiración. Con S. Ya sé que lo saben. Músculos del abdomen, por ejemplo, anteriores como el recto abdominal. Aquí vemos de los posteriores el músculo cuadrado lumbar y los músculos anchos del abdomen donde se encuentran el oblicuo externo, el oblicuo interno y el más profundo que es el músculo transverso. Como pueden ver en esta slide. Y del périneo, que es una especial región de nuestro cuerpo, limitada por delante por la sínfisis del pubis, el coxis por detrás y las dos tuberosidades isquiáticas, en esta zona, representa un conjunto de fascias y músculos que tapizan el estrecho inferior de la cavidad pelviana, muy importante, músculos que veremos asociados a determinadas funciones más allá del movimiento, en su momento, sobre todo cuando les toque la clase de órganos genitales, veremos ahí sus funciones muy particularmente. Pero aquí podemos ver músculo elevador del ano, los bulbos esponjosos, los isquios cavernosos, transverso profundo, superficial del perineo. Igual en la mujer, porque esto es un hombre, obviamente. Músculos de los miembros superiores, de los miembros inferiores, hablaremos de los músculos del cinturón óseo, del brazo, del antebrazo, de la mano, y en el caso de los miembros inferiores, del cinturón óseo también, ya sabemos lo que es. En el caso del miembro superior, clavícula y escápula, y en el caso del miembro inferior, la pelvis. Entonces, músculos del muslo, de la pierna y músculos del pie. Aquí vemos algunos de ellos. Por ejemplo, el deltoides, el bíceps que ya fue mencionado, todos los del antebrazo, los isquiotibiales, el cuádriceps femoral, el tríceps sural, son algunos de los que iremos viendo en cada una de las clases. Así que dicho esto, que es la parte de generalidades terminológicas, vamos a pasar un poquitico a ver los aspectos de biomecánica, que es la parte más, digamos, abstracta y que, a mi juicio, es decir, es la parte vital para uno poder comprender la acción de los músculos a partir de ya todas estas propiedades funcionales y todas las características que vimos en el momento anterior. Así que definamos biomecánica, ¿verdad? Sí. Dicho de la manera más simple, es la ciencia del movimiento, pero lo que hace es estudiar, y por eso digo, va a facilitar la comprensión sí o sí, es decir, el trabajo mecánico mediante aplicaciones de leyes y principios físicos que ya todos hemos visto en niveles inferiores, pero que rigen el movimiento, la dinámica del cuerpo y, por supuesto, también, como les he dicho, la postura y el equilibrio. Pues vamos a esta propiedad.
Y ya vimos. Retomémosla. La contractilidad. La contractilidad, ya vimos que es resultado de la excitación y es la capacidad del músculo de acortar su fibra, de variar su longitud. Vimos que llamamos contracción isotónica, es decir, el mismo tono, ya les dije que eso es muy hipotético, pero, e isométrica, bueno, al el mismo, la misma longitud, pero las variaciones son de tensión, de fuerza, de tono. Y el tono muscular para el mantenimiento de la postura. Ahora, a partir de aquí, quiero que se fijen en esta imagen. Fíjense que aquí tenemos una persona que está ejercitando su cuerpo, el miembro inferior, y aquí vemos cómo para vencer la gravedad y la resistencia en base al peso que tiene que movilizar, parte de una posición de flexión de la pierna hacia la extensión de la pierna. Bueno, la pregunta es, ¿qué movimiento está realizando en esta secuencia de ejercicios? Ya lo vimos, la extensión de la pierna. Ahora, ¿qué grupo muscular es que se encuentra trabajando? Bueno, es el grupo anterior del muslo, el cuádriceps femoral. Ahí lo vemos señalado. Vemos el músculo. Se llama cuádriceps porque tiene 4 cabezas. Es decir, está el recto femoral, está el vasto medial, el vasto intermedio y el vasto lateral. Y todos esos se insertan en un tendón único que incluye a la patela, hueso sesamoideo del que ya hemos hablado, y ese tendón se va a insertar en la tuberosidad de la tibia. Vuelvan a ver las condiciones. Son músculos que pasan por delante de la articulación de la rodilla, sus fibras tienen una disposición longitudinal, el punto fijo que pueden tomar se encuentra por encima y el punto móvil recae en la tibia. Por lo tanto, al acortar su fibra, el movimiento que se verá facilitado, no hay duda de que es la extensión de la pierna. Estoy mencionando algunos parámetros que ahorita vamos a volver a retomar como condición indispensable. Ahora, ¿de qué forma se pueden contraer los músculos? Esto es definir los tipos de contracciones. Por eso le decía entre comillas, que usted no pueda variar su tono. Aquí, por ejemplo, estamos viendo esta muchacha, la joven, que se encuentra sentada y lo que está haciendo es, en el miembro inferior, extender su pierna y después llevarla a la posición inicial. Para eso, tiene que haber un tipo de contracción donde haya un cambio en la longitud del músculo cuando se contraiga, ya que esto habíamos dicho que lo realiza el cuádriceps. Bueno, para él poder realizar la extensión de las piernas, el músculo cuádriceps debe contraerse y la distancia entre las fibras se acorta. Pero para hacer esto y que haya un control que no sea un disparo, usted tiene que variar la tensión mientras realiza la extensión de la pierna. Si usted tiene un peso, más aún tiene que controlar esa tensión. Entonces, donde hay contracturas que combinan tanto los cambios de longitud como los cambios de tensión, le vamos a llamar contracciones heterométricas. Y son las más frecuentes. Ahora, si cuando se produce esa contracción heterométrica hay un acortamiento de las fibras, como ocurre, por ejemplo, cuando usted extiende la pierna y contrae el cuádriceps, le llamamos contracción heterométrica concéntrica. Y, por ejemplo, cuando usted regresa la pierna y las flexiones, cuando está sentado, el cuádriceps tiene que alargar sus fibras. Entonces le llamamos contracciones heterométricas, es decir, aquí no solo viene la recuperación de la distancia original del músculo que se alarga, sino que también tiene que controlar ese movimiento, por lo tanto va a haber un cambio de tensión. Quiere decir, concéntricas cuando se acortan las fibras del músculo y excéntricas, o sea, contracciones heterométricas excéntricas. Por eso el término isotónico me parece bastante utópico. Así que le voy a regalar una señal de tránsito.
Aquí, ¿qué tipo de contracción estamos viendo? Fíjense que aquí nos referimos a la contracción que hace que esta muchacha, esta deportista levantadora de peso, pueda mantener la pesa. Cuando uno compite, no basta que usted la pueda llevar arriba, sino la tiene que sostener unos segundos para que el movimiento sea válido desde el punto de vista deportivo. Ahora, en este momento en que ya el músculo hizo todos los cambios de longitud, lo que le queda es variar la tensión para poder mantener ese peso arriba. A esto le llamamos contracciones que ya vimos isométricas. La misma longitud, pero si hay variación de tensión para que usted pueda sostener, en este caso, representemos el movimiento que produce el cambio de longitud, pero aquí ya sostenerlo significa variaciones en la tensión, ya no hay cambios en la longitud. Contracciones ausotónicas. Bueno, aquí se combinan igual. Los que les guste el uso de tensores para su ejercitación entenderán perfectamente a través del esfuerzo que se realiza cómo varía aquí. ¿A qué llamamos contracciones ausotónicas? Bueno, aquí se combinan contracciones heterométricas con isométricas. ¿Qué quiere decir? Cuando usted tiene el tensor y empieza a llevarlo hasta una posición, como podría ser la A hasta la B, pues entonces esa fuerza que usted está venciendo necesita un cambio en la longitud del músculo. En este caso, fíjense que está realizando la separación del brazo. El músculo que interviene en esto es el músculo deltoides y lo que ha hecho es contraer el músculo acortando sus fibras para poder llevar el brazo desde la posición anatómica hasta la abducción. Este tipo de contracción termina en un momento en que tiene que mantener la liga estirada del tensor. Y ahí entonces aparece la contracción llamada isométrica. Quiere decir, ya no hay más cambio de longitud, pero sí va a haber cambios de tensión para poder sostener en esa posición, es decir, el brazo. Lo mismo aquí en la flexión del brazo. Bueno, lo mismo en cada uno de estos movimientos que ustedes ya pueden identificar. Como le dije, del punto 1 al punto 2. A esto le llamamos contracciones ausotónicas. Es decir, contracciones isocinéticas. Miren, se define como una contracción muscular máxima a velocidad constante en toda la gama de movimientos. Hay deportes donde esto es muy necesario, por ejemplo, la natación, el remo, son ejemplos muy buenos de contracciones llamadas isocinéticas. ¿Eh? Contracción muscular, como les decía, máxima a velocidad constante. Bueno, aquí tienen un personaje de la historia del fútbol, un poquitico mayor para ustedes, Francesco Totti, el capitán eterno del equipo de la Roma italiano, y está en un equipo que ha sido diseñado precisamente para desarrollar ese tipo de resistencia, ese tipo de movimiento. Déjenme decirles que el tiempo en que el ejercicio se hacía de forma intuitiva desapareció hace mucho tiempo. Y una de las grandes aplicaciones que tiene esto desde el punto de vista biomecánico y a aquello que le guste la medicina deportiva terminarán a lo mejor, es decir, en algún tipo de trabajo donde tengan que manejar estos términos y profundizar en ellos, por supuesto. Aquí tenemos cómo la ciencia y los recursos ya parecen no ser para nada tacaños, al contrario, bien pródigos para poder llevar el cuerpo más allá de los límites y obtener los resultados que se espera debido a las exigencias que tienen en estos momentos algunos deportes, como por ejemplo el fútbol. Entonces pensemos ahora en esto que es muy importante, yo diría muy importante para la clase, que es las consideraciones biomecánicas de la actividad muscular. O sea, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué tenemos que considerar para uno poder entender realmente el movimiento? Yo les prometo y les voy a demostrar que cuando usted sepa esto, solo con mirar el músculo, aunque no haya estudiado nada, si usted sabe esto, usted puede determinar la actividad del músculo, puede saber la función del músculo. Vean. Bueno, empecemos por un principio elemental, Arquímedes y su concepto de palanca, dame una palanca y moveré al mundo, ¿verdad? Es algo así como denme un punto de apoyo y moveré al mundo, para ser literal. Pero ¿qué constituye? ¿Cuáles serían las partes de una palanca, ya sea primer, segundo, tercer orden? Bueno, lo primero
Vamos a ver la más sencilla, la palanca de primer orden o de primer grado. Necesitamos la palanca. Necesitamos esa parte rígida. Ahora, esa palanca se usa para vencer el peso, el punto de resistencia. Pero para eso se necesita una fuerza y, por supuesto, un punto de apoyo. Pongamos el ejemplo. Entonces, aquí tenemos la región del brazo, del antebrazo y de la mano. Supongamos que esto sea una bola de un metal que es un peso. Es decir, pongámosles un peso a esta bola que sostiene el individuo en la mano y que va a vencer su peso para poder realizar el movimiento de flexión del antebrazo, como cuando uno ejercita el bíceps o el braquial. Veamos los componentes de la palanca de primer orden. Bueno, la barra aquí la va a constituir los huesos del antebrazo. El punto de resistencia es la fuerza, el peso que usted tiene que vencer para poder realizar el movimiento. ¿Cuál será el punto de apoyo? La articulación. Y el punto de fuerza, los músculos que ya vimos, por ejemplo, como el bíceps y el braquial, que estaría aquí abajo, no sé por qué no está representado, pero este músculo es el que realiza la parte de lo que es el punto de fuerza y la articulación, como le decía, el punto de apoyo, la articulación del codo. Aquí descubrimos en el movimiento cada uno de los puntos o de cómo se manifiesta en teoría la palanca de primer orden cuando uno va a hacer el análisis biomecánico de este tipo de movimiento. Les dejo aquí, por ejemplo, palancas de primer orden, segundo orden y tercer orden. Analicemos un poquitico de nuevo esto porque el ejercicio es el que lleva la práctica a la comprensión de esto. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el movimiento de extensión de la cabeza, ¿verdad? Todo el peso recae aquí, el punto de apoyo sería la articulación atlanto-occipital y los músculos, por supuesto, tendrían que ver con todos los que están por detrás de la columna y que pueden realizar este movimiento al contraerse para que la cabeza vaya hacia atrás y se produzca el movimiento de extensión. Analícenlo un poquitico aquí en esta palanca de segundo orden o en esta de tercer orden para que vean la complejidad que uno tiene que ejercer a la hora de entender esto. Es decir, aquí, por ejemplo, la flexión del muslo debe vencer el peso de todo lo que cuelga aquí, que es la pierna y el pie. Aquí, el punto de resistencia sería el peso. El trabajo para el movimiento de flexión hay que buscarlo en los músculos flexores del muslo, que serían, por ejemplo, el músculo pectíneo, el iliosoas, el recto femoral del cuádriceps, que es un músculo biarticular, y así. Ahora, entremos en la parte de los ejercicios para poder comprender. ¿Qué aspectos son los que tenemos que considerar para poder fundamentar a partir de un entendimiento la acción de un músculo? Esa es la pregunta. Veamos. Uno, la extensión del músculo. En algunos textos verán, el músculo se origina en tal lugar y se inserta en tal lugar. Eso lo van a encontrar así en algunos textos. A mí me gusta hablar de extensión porque esto es relativo. Es decir, el origen generalmente se deja para lo que es el punto fijo del músculo, donde puede agarrarse, y el punto móvil sería la parte de lo que es la inserción. Al acortar sus fibras en músculo, se produciría el movimiento. Pero es un punto el que actúa movilizándose y otro que sirve para el apoyo. Es como cuando usted va a hacer un esfuerzo y dice, espérate, déjame agarrarme para poder. Esta parte donde usted se agarra para poder darle la mano a alguien para que suba, sería el punto fijo y la parte que usted hace el movimiento sería el acortamiento de las fibras para que el individuo pueda subir a donde usted se encuentra. Entonces, pongamos el ejemplo del bíceps braquial. ¿Cuál sería la extensión de este músculo? Es como decir, ¿en qué huesos y partes de estos se insertan sus tendones? Bíceps significa dos cabezas, una cabeza corta y una cabeza larga. Entonces, vean,
Si vamos al miembro superior, esta es la escápula, que aquí tenemos el húmero, aquí tendríamos la ulna y aquí tendríamos el radio. Está en posición anatómica. Entonces, el bíceps braquial, uno de los lugares donde se va, hasta donde se va a extender y se va a agarrar, es en la escápula. Y el otro, en el radio, uno de los huesos del antebrazo. Ahora, ¿qué parte de la escápula es la que él usa? Bueno, está el proceso coracoideo y el tubérculo supraglenoideo para las dos cabezas. Mientras que de forma única, en un tendón único, se va a insertar o se va a extender hasta la tuberosidad del radio, que es uno de los detalles del radio, una de las elevaciones que vimos como detalles o reparos anatómicos. Aquí vemos el tubérculo supraglenoideo y nuevamente más el proceso o apófisis coracoide. Y aquí vemos la tuberosidad del radio, donde él terminaría agarrándose en el antebrazo. Empecemos a analizar. Este es un músculo que vemos en la dirección de sus fibras que son longitudinales, como ya ven. Sus dos cabezas, como les dije, al proceso coracoideo y al tubérculo supraglenoideo. Y se inserta aquí en la tuberosidad del radio. Como ven, la dirección de las fibras del músculo siempre es perpendicular al eje alrededor del cual se produce el movimiento. Por lo tanto, si sus fibras tienen esta disposición longitudinal, el eje alrededor del cual les va a permitir movimientos en la articulación del codo sería el eje frontal. Lo otro que vamos a ver es que sus fibras pasan por delante de la articulación. O sea, tendríamos que preguntar, ¿por qué parte de la articulación pasan las fibras de este músculo? O sea, con respecto a la articulación, ¿por dónde pasan las fibras del músculo? Al pasar por delante de la articulación, quiere decir que al acortar sus fibras, al contraerse el músculo, es decir, el movimiento sería atraer el antebrazo hacia el brazo. Y ese movimiento ya lo conocemos, es la flexión del antebrazo. Si tienen también la articulación del hombro, porque sus fibras también pasan, en este caso los tendones, por delante de la articulación del hombro. Quiere decir que con facilidad este es un músculo que va a poder actuar en dos articulaciones y sus movimientos implicarán o podrán ocurrir o involucrarán a dos articulaciones, a la articulación del hombro y a la articulación del codo. Habíamos hablado de la articulación del codo, pero analicemos la del hombro igual. Sus fibras pasando por delante de manera longitudinal, el movimiento va a ser alrededor del eje frontal y entonces no va a poder ser otro que la flexión del brazo. Anteriormente, y aquí vemos, por ejemplo, este es el antagonista, que es el tríceps, pero veamos el bíceps. Relajado. Ahora él se va a cortar, el punto fijo va a estar aquí y el punto móvil será atraer el antebrazo. Ahí tienen punto fijo, punto móvil en el radio y al contraerse, al cortar su fibra, el movimiento tiene que ser la flexión del antebrazo. ¿Cómo saber alrededor de qué se produce ese movimiento? Muy fácil. No habíamos dicho que la dirección de las fibras del músculo siempre es perpendicular al eje alrededor del cual se produce el movimiento. Veamos si es verdad. Dirección, eje. Ahora, ¿pudiera el bíceps braquial participar en la realización de otros movimientos? Sí, como les dije en la flexión del brazo. Aquí lo ven. Claro, aquí participa también la fibra del deltoide, pero él puede ayudar debido a las características que ya mencioné. Y cuando usted tiene el antebrazo en pronación, es decir, cuando el radio cabalga sobre la ulna,
para reposicionarlo, como él se inserta en el radio, lo va a traer hacia su posición original, que es la supinación. Por lo tanto, puede ser un supinador del antebrazo. Y aquí lo ven. Aquí está en pronación. El bíceps podrá ser un agonista para la supinación. Veamos algunos de los tipos de movimientos que ya hemos de alguna manera hablado de ellos, pero que ahora vienen como anillo al dedo para poder ejercitar esto. Bueno, habíamos hablado de las articulaciones de la región, por ejemplo, del carpo, como articulaciones semiplanas, y recuerden que por la forma de las caras articulares de estas articulaciones, que en este caso serían planas o semiplanas, son poliaxiles, ya que provocan o permiten movimientos de deslizamiento, que si bien en el 1 a 1 no son movimientos angulares, la sumatoria produce o permite movimientos que se pueden ver y notar con facilidad. Como por ejemplo, la extensión de la mano, la flexión, la abducción y también movimientos de circunducción. Por eso son poliaxiles. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un movimiento de rotación del brazo. Fíjense que él, desde esta posición, lleva ¿cómo le pudiéramos decir esto? El agarre lo lleva hacia la parte central de su cuerpo. Quiere decir que para eso necesita que ocurra en el brazo una rotación. ¿En qué dirección? En dirección medial. Y al reponerlo, será una rotación lateral. Bueno, aquí estamos viendo la característica de un movimiento que conocemos con un nombre muy de él, que sería la pronación y la supinación en el antebrazo. No le decimos aquí movimiento de rotación, le decimos pronación y supinación. Vean cómo el radio cabalga sobre la urna, se cruza, y así sería originalmente en la posición anatómica. Resultados, supinación, como vemos aquí, o pronación, como vemos ahora. Aquí vemos otro movimiento de rotación. Recuerden que cuando referimos al esqueleto axil, los movimientos ya no son ni a la derecha ni a la izquierda, es decir, perdón, no son medial y lateral, sino son movimientos hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí vemos el mismo tensor y fíjense en el tronco cómo ocurre un movimiento de rotación, en este caso hacia la izquierda o hacia la derecha cuando repone. Lo vemos aquí también representado en esta imagen. ¿Alrededor de quién? Del eje vertical. Movimientos que ya conocemos, los angulares, serían, por ejemplo, aquí en el muslo, la abducción y la aducción del muslo. ¿Alrededor de qué eje? Del eje sagital. La abducción y la aducción del brazo. Lo mismo alrededor del eje sagital. Aquí vemos, por ejemplo, la flexión del muslo y la extensión del muslo. Eje frontal. Flexión y extensión. ¿De quién? Del antebrazo, alrededor del eje frontal. Extensión y flexión de la mano, eje frontal. Flexión y extensión del brazo, eje frontal. Separación y aproximación alrededor del eje vertical. La separación, la aproximación ya la vimos. Y bueno, recuerden que esos movimientos angulares en el esqueleto sí se verifican movimientos de flexión y extensión de la cabeza, el cuello, el tronco, así como la inclinación o flexión lateral hacia la derecha o hacia la izquierda. Veamos imagen. ¿Ven? Flexión del tronco, extensión del tronco. ¿Alrededor de quién? Del eje frontal. ¿Qué articulaciones permiten esto? Las articulaciones de la columna. ¿Dónde deberían estar los músculos? Siempre por delante de esas articulaciones. Y aquí vemos, por ejemplo, la inclinación hacia la derecha o hacia la derecha. O hacia la izquierda, perdón. Extensión de cabeza y cuello. Flexión de cabeza y cuello. Eje alrededor del cual se produce eje frontal.
como les dije, el movimiento de circunducción es el resultado de la sumatoria de los tres movimientos angulares. Y el vértice siempre va a estar, por ejemplo, aquí en la circunducción, la articulación que lo permite es la articulación del muslo. ¿Por qué? Perdón, la articulación de la cadera. ¿Por qué? Porque es una articulación esferoidea. Entonces puede moverse alrededor de los tres ejes, haciendo especie de cono, donde la parte más distal del miembro inferior es la que describe la base del cono y su vértice estará en la articulación, como les dije, de la cadera. Lo mismo para el hombro. Se puede hacer todo el movimiento de circunducción en el brazo, pero el dibujo que uno hace en la parte distal, en la mano, tiene un vértice que se encuentra localizado aquí, en la articulación del hombro. ¿Movimientos especiales? Sí. Siempre están determinados en articulaciones con características, digamos, un poquitico especiales. Por ejemplo, el ascenso en la mandíbula, en las costillas, y por ejemplo la clavícula, como cuando uno se encoge de hombro y dice, no sé. En la mandíbula pudiéramos decir la apertura y cierre de la boca, y en las costillas su ascenso y descenso, como cuando uno toma aire o cuando uno exhala, expira. Los movimientos de propulsión y retropulsión en la mandíbula es cuando uno protruye hacia adelante la mandíbula o la retrae. Cuando veamos la articulación nos damos cuenta de que eso no se puede hacer con la boca cerrada, hay que liberar el cóndilo. Bueno, ya tendremos la historia de eso, por eso se llaman especial. Los movimientos de deducción, movimientos de lateralización en la mandíbula se llaman. En el pie, los movimientos de inversión y eversión del pie son considerados también especiales. Veamos. En el dedo pulgar también conocemos movimientos de oposición del pulgar y reposición del pulgar. Aquí vemos la elevación y el descenso de la mandíbula, la protrusión y la retrusión de la mandíbula. Aquí vemos el movimiento de inversión donde la planta del pie mira hacia el plano sagital. Y en la eversión vemos como la planta del pie mira en dirección lateral. Este movimiento es muy frecuente en las torceduras de tobillo, sobre todo cuando el calzado quizás no es el apropiado, como algunos que usan esos zapatos que tienen tacones muy finitos y entonces de pronto bailan o quieren correr y se les dificulta y hay una torcedura. Bueno, este es un movimiento, sobre todo de inversión, donde las torceduras, los esguinces de tobillo son bastante frecuentes. Aquí vemos, por ejemplo, la palma y el dorso para los movimientos de flexión de la mano y extensión de la mano. En el pie, recuerden que llamamos flexión plantar, esto que está aquí, donde en realidad la verdadera flexión debería ser esta, pero le decimos dorsiflexión y flexión plantar. Bueno, desde el punto de vista clínico y la aplicación que esto tiene, ya se podrán imaginar las lesiones, ¿verdad? Todo lo que es la dilatación, distensión, daño en las partes blandas, músculos, ligamentos. Es decir, tenemos los tendones, las tendinopatías de las que hablamos, los desgarros musculares, las contusiones, las contracturas. Todos estos son términos que se usan para identificar el tipo de daño, la patología que está afectando o la limitación en el movimiento. En este caso, su etiología. ¿Sí? ¿Por qué no puedes realizar el movimiento? ¿Por qué el dolor? Bueno, es que tuve un desgarro, realicé un esfuerzo, no estaba condicionado para lo que hice y quise llevar mi fuerza más allá de lo que pude. El músculo se dio con una ruptura de miofibrilla. Son procesos de reparación larga. Por eso hay que cuidar, hay que calentar antes de hacer una fuerza y protegerse. Limitar el movimiento con algún tipo de faja o para no llevarlo más allá. La propia excepción se va a encargar de eso. Ya entenderán lo que es cuando vean sistema nervioso, yo se lo voy a contar. Y bueno, métodos de exploración existen para la fuerza muscular, para la conductibilidad nerviosa,
método de disección para ver las características del músculo a través de una necropsia, método clínico, y pongo aquí el ejemplo de las parálisis porque es una de las cosas que más afecta a la actividad muscular desde el punto de vista neurológico. Cuando hay una parálisis, por ejemplo, del músculo, determinado por una lesión que atañe no principalmente al músculo, pero sí quizás a la intervención del sistema nervioso como controlador y modulador de esa actividad. Y aquí tenemos equipos para medir fuerza, ¿eh? O conductibilidad, como es el caso de una electromiografía. Y bueno, si llegamos hasta aquí, lo más importante sería que tengo que saber de un músculo o qué método uso para sistematizar y tener en consideración cuando voy a estudiar un músculo. Lo mismo, el nombre del músculo sería lo primero, lo vamos a situar, vamos a ver su extensión. En los textos ya les dije, esto puede aparecer con el nombre de origen e inserción. De esta extensión vamos a sacar el movimiento a través de cuál sería, de acuerdo a su extensión, el punto que actúa como fijo y cuál es el que actúa como móvil. Y siempre el movimiento mediado por el acortamiento de esa fibra a través de una propiedad que ya estudiamos, que es la contracción muscular. Y aplicarlo a los ejes corporales que ya vimos, bueno, es como decir en qué eje, alrededor de qué eje ocurre el movimiento o en qué plano se produce. Recuerden que para determinar esto, con mirar el músculo nada más usted lo saca, porque dice, si las fibras están dispuestas así, siempre son perpendiculares al eje alrededor del cual va a ocurrir el movimiento. Entonces les voy a dejar por ahora en las siguientes imágenes existe sus conocimientos sobre los contenidos impartidos. Es decir, esto hay que ponerlo en práctica. Si no, se convierte en abstracto. De a poquito, por favor, no se me desesperen. Empiecen a aplicar. Tienen ejemplos que he ido siguiendo para que se les facilite la comprensión, pero les deje una serie de imágenes que aquí les comparto y que forman parte de la actividad, que son algunos pequeños videos donde se realizan determinados tipos de movimientos, se puede ver los combinados, pero necesitamos aislarlo para comprender qué grupo muscular es el que está participando, cómo le llamamos a ese movimiento, es decir, qué músculos son los que participan, alrededor de qué, claro, aquí no tienen que saber todavía los músculos que participan, pero podemos deducirlo de alguna manera. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, la extensión del muslo, aquí vemos la extensión del antebrazo para vencer la fuerza. ¿Ven? Aquí atacamos con la flexión del muslo, pero fíjense que detenemos el movimiento, pues se ha hablado de contracciones musculares, cuando vimos los aspectos de biomecánica. Y aquí más imagen. Aquí igual, más imagen. ¿Ven? Aquí la flexión y la extensión del muslo, la flexión de la pierna y la extensión de la pierna. Flexión, extensión de la pierna. Extensión del muslo, flexión del muslo. Aquí la flexión del tronco. ¿Ven? Poniendo como referencia un muslo que está flexionado. Y así. ¿Ven? La abducción y aducción del brazo. Abducción, aducción. Abducción, aducción del brazo. Flexión y extensión del antebrazo. Miren la rotación aquí del tronco y combinadas con movimientos de flexión del muslo y flexión de la pierna. Miren la circunducción. Y bueno, con esto y otra vez nos dio tiempo. Está la clase de miología y generalidades de biomecánica que vamos a estar aplicando y vamos a estar viendo, y les prometo que desde el punto de vista práctico esto va a ser entonces mucho más fácil de comprender. Por ahora vayan entrenando y vayan utilizando estos conocimientos para consolidarlo y el pequeño esfuerzo de tratar de aplicarlo a algún tipo de movimiento de los que ya conocemos su nombre y cómo ocurre y todo lo que tenemos que considerar. Así que dicho esto, dejamos de aquí, así. Bueno, jóvenes, terminamos por hoy. Les publico esto en Canva pronto, así que tengan un excelente día, una excelente jornada, que estén muy bien. Lo repito, un gusto trabajar para ustedes.
Cuídense mucho, quiéranse más todavía. Chao.